¿qué piensa mi padre acerca de mí en lo que estoy haciendo ahora mismo? ¿Estoy representando a la familia en sí o no? Yo creo que es una palabra muy fuerte en cuanto la demanda como hijo. Pero también tiene que ver la influencia de él sobre tu vida. O sea, yo creo que él está viendo que hice lo correcto como para demandar tanto, diría. Exacto, sí, porque, exacto. Uno a veces quiere el mejor papá del mundo, haber tenido el mejor papá del mundo, pero no se pregunta uno, ¿lo merezco? Eso también yo creo que se abarca mucho como cuando estamos buscando pareja. Quiero la mejor mujer del mundo. Pero soy yo el hombre que merece la mejor mujer del mundo. Vernos bajo una lupa a nosotros mismos, ser introspectivos y ver si merecemos lo que estamos anhelando. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Next Level Podcast, el podcast preferido de todos los latinos en Estados Unidos. El día de hoy nuevamente su servidor Álvaro Rey y mi compañero Steven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más y contento por compartir estos temas contigo. Sí, el día de hoy tenemos una segunda parte. En el episodio pasado hablamos sobre la importancia del padre y el hijo, de esa relación entre un padre y su hijo. Cómo afecta, cómo cambia nuestra vida, cómo forma nuestro carácter y lo que somos. Así es. El día de hoy tenemos la segunda parte que se titula El legado de un hijo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Hablábamos de la importancia de ser un buen padre. De ser un buen padre, el impacto en la vida de su hijo. Claro. Pero ahora nos preguntábamos, ¿he sido yo un buen hijo? Va conectado. Va conectado, claro que sí. ¿Qué conlleva ser un buen hijo? ¿De qué sirve ser un buen hijo? ¿Por qué ser un buen hijo? Si tuve un padre ausente, si mi padre no fue el padre que yo necesitaba, ¿eso me permite a mí ser un mal hijo? ¿Me permite a mí no haber sido un hijo? ¿O qué sucede? Hay muchas preguntas alrededor de lo que abarca ser un hijo. ¿O no tuviste un padre? ¿Una figura paterna biológica? Sí, cuéntame qué te viene a la mente cuando escuchas eso de ¿habré sido yo un buen hijo? Vienen muchas cosas porque se hace estas preguntas, ok, ¿estoy haciendo lo correcto? Sobre todo yo que tengo mi padre biológico. Entonces llego a pensar, oye, ¿qué piensa mi padre acerca de mí en lo que estoy haciendo ahora mismo? ¿Estoy representando a la familia en sí o no? Yo creo que es una palabra muy fuerte en cuanto la demanda como hijo. Pero también tiene que ver la influencia de él sobre tu vida. O sea, yo creo que él está viendo que hice lo correcto como para demandar tanto, diría. Exacto, sí, porque, exacto. Uno a veces quiere el mejor papá del mundo, haber tenido el mejor papá del mundo, pero no se pregunta uno, ¿lo merezco? Sí. Eso también yo creo que se abarca mucho como cuando estamos buscando pareja. Quiero la mejor mujer del mundo. Pero soy yo el hombre que merece la mejor mujer del mundo. Y es siempre juzgarnos a nosotros mismos, vernos bajo una lupa a nosotros mismos, ser introspectivos y ver si merecemos lo que estamos anhelando. Porque Dios no nos va a dar nada que no seamos capaces de controlar. La buena noticia de esto, bro, es de que no importa si ahora mismo eres un buen hijo o eres un mal hijo, lo importante es como tomar esa decisión. Quiero cambiar, quiero mejorar. Claro. El propósito de este podcast, siempre llegar a un nuevo nivel. Claro. Siempre poder darnos cuenta de lo que somos en este momento y marcar un objetivo para el futuro. Porque si no, un objetivo no hay un progreso, no hay hacia dónde ir. Entonces el día de hoy, bueno, Esteban, tú hablabas de que tu papá fue un buen papá en muchas áreas, te enseñó muchas cosas. Claro. Pero también estuvo ausente en muchas otras. ¿Consideras tú que en ese momento de ausencia o en esos momentos en los que tu papá fallaba, porque pues nadie es perfecto y todos tenemos errores, claro, tú eras el hijo que tu papá deseaba, tú eras ese buen hijo? Creo que tengo defectos como cualquier ser humano. No soy perfecto, por supuesto. Yo te creo. Entonces, pero te diría que sí. No le he preguntado, pero lo presiento que mi papá está
está feliz con lo que estoy haciendo ahorita, con el progreso que estoy teniendo, con quizás la visión que también Dios influyó en mi vida en abrir. Una de las cosas que al final del día yo sé que mi papá le orgullece es de que haber tomado la decisión de aceptar a Dios como su Salvador, y eso influyó en nuestras vidas, toda la familia. Como tú como hijo, ¿terminaste influyendo en la decisión de tu papá? Yo como hijo no soy el pilar como influyente. Siento yo que fue mi hermano mayor es el que tuvo la influencia poderosa sobre este impacto, sobre la decisión de conocer a Dios. Y eventualmente, como hijo, yo en mi experiencia sí tuvimos muchas preguntas con él. Siento yo que sí tuvo que ver bastante, porque también hubo temporadas que yo le pregunté, oye, papá, ¿en algún futuro piensas cambiar tu fe que tienes ahora? Era católico, y él específicamente me dijo cuántas veces diciéndome, no creo que sea necesario. Y si es necesario, pues tendría que hablarme Dios para hacerlo, porque no creo que sea necesario. Okay. Y el concepto que tenía era el concepto, Dios solo es uno y todos adoramos a Dios. Entonces, creo que es un concepto con sus buenos argumentos, pero el momento que él tuvo la experiencia con Dios cambió de idea. Entonces, ahorita, actualmente, él se convirtió a Dios en el año 2010. Ahorita son casi 24 años. Entonces, realmente tuvo ese impacto. Por lo menos yo en las primeras expresiones como hijo sí le hice esas preguntas así puntualmente. Y ahora yo viendo mi vida en retrospectiva como un buen hijo, ¿será que realmente estoy dando la talla en la familia? ¿Será que todo lo que al final del día pienso yo como un buen padre, estoy siendo un buen hijo? En parte sí, pero en parte considero que somos humanos y vamos creciendo y vamos fortaleciendo. Yo creo que es ver esas áreas que deberíamos de mejorar, pero como padre muchas veces ya a una edad avanzada, a veces ya no te lo dicen. O como en mi caso, no está conmigo todos los días. No es lo mismo que un padre que está contigo y está viendo, oye, necesitas mejorar en estas áreas. Oye, necesitas como que eso no está bien. Pero ahora estoy viviendo lejos de mi familia, lejos de mi papá. Entonces, siento yo en cuanto a la respuesta que se ve y la comunicación que tenemos con él, sí está feliz en partes, y en partes considero que, oye, él desea lo mejor. Como siempre tiene una expectativa mayor igual. Mayor. Siempre está esperando que te superes a ti mismo. Que vayas a otro nivel. Exacto. En todos los ámbitos de la vida, no solo relacional, sino que yo creo que esto es fundamental. Y algo de lo que sí considero que mi papá sí está orgulloso de mí es el poder servir a Dios, es el ser perseverante, es el estar ahí continuamente plantado en la fe, que al final del día quizás fue un poco después, postergó mucho en tomar esa decisión, pero él, estoy 100% seguro que es la decisión más grande que ha hecho en su vida. Bueno, hay que tener en cuenta, decíamos en el episodio pasado, que nadie te enseña a ser papá. Sí. Es un terreno desconocido. Y asimismo también se aplica para el hijo. Nadie te enseña a ser un hijo. Decíamos que la mejor figura paterna, la mejor guía que tenemos sería nuestro Padre Celestial. Así es. Pero asimismo también tenemos la figura de un hijo. Es Jesucristo. Jesucristo fue el mejor hijo posible. Se sacrificó a sí mismo por su Padre y por nosotros. Entonces, por hacer la voluntad de su Padre. Pero a lo que voy es, no está mal haber sido un mal hijo. Así como tenemos que entender que nuestro papá no pudo ser un mejor papá porque estaba aprendiendo a ser un mejor papá. Claro. También tenemos que aceptar que nosotros tenemos nuestros errores y cometimos nuestros errores. Así es. Porque estábamos aprendiendo a ser hijos. Pero hay que ser conscientes de que estamos aprendiendo a ser hijos. Si tenemos la oportunidad de seguir creciendo y al ser conscientes de esto, podemos cambiarlo. Y como tú dices, tu hermano mayor y tal vez el hecho de que tú siguieras a tu hermano mayor influyó en las decisiones de tu padre para mejor. Para mejor, yes. Quiere decir que nosotros como hijos también tenemos una influencia y un legado y una importancia en el tipo de hijo que nos vamos convirtiendo. En mi opinión personal, en mi experiencia personal también, mi relación con mi padre fue de rebeldía.
Mi papá y yo teníamos, no concordábamos en muchos temas. Como digo, mi papá era un buen papá. Yo no considero que fuera un mal hijo, pero tal vez a mis ojos en ese momento mi papá no era tan bueno. Pero tal vez se habría muchas cuestiones también, bro. Quizás hay ciertas preguntas que quizás tú dices, ¿es necesario esto? Yo creo que a mí, por lo que me doy cuenta, está bastante bien lo que tú hacías, porque tú cuestionabas quizás ciertas cosas que, ok, yo no voy a caminar al vacío si no estoy seguro de lo que me está comunicando. Exactamente, exacto. Entonces, es como que era un crecimiento. Mi papá estaba aprendiendo a ser un mejor papá. Claro. El papá que yo conozco el día de hoy no es el mismo papá que yo conocí cuando era un niño. Y el hijo que yo soy el día de hoy no es el hijo que fui en aquel momento. Entonces, las falencias de mi padre afectaban mi vida. Y mis falencias como hijo también afectaban la de él. No es fácil ser un papá cuando tu hijo es un hijo rebelde. Sí. Y tampoco es fácil ser un hijo al pie de la letra que sigue todo cuando tu carácter y el de tu papá no van de la mano, cuando no se entienden. Sí. Tiene que haber un entendimiento mutuo para que la relación funcione. Igual que en cualquier relación, cualquier tipo de relación humana. Claro. Entonces, pero lo que yo sí sabía era que yo amaba a mi papá. Yo veía y reconocía las virtudes de mi papá. Claro. Y guardaba los mandamientos. Quería honrar a mi papá, aunque no lo pudiera en muchas áreas. Siempre intentaba honrarlo. Y aunque hubieran expectativas en las cuales para él no lo hiciera, yo intentaba hacer mi mejor esfuerzo. Aunque él no lo supiera, aunque yo no se lo expresara. Porque igual había una herida en mi corazón. Pero, con el paso del tiempo, siempre fui dándome cuenta. Y algo que yo aprendí es que yo tenía que honrar a mi padre y a mi madre, aunque yo no lo sintiera en mi corazón del todo. Y esto me permitió a mí ir cambiando la perspectiva. En vez de querer cambiar a mi papá, tenía que aceptar lo bueno y desechar lo malo. Así es. No, dejé de luchar en contra y tratar de fluir con él. De esa misma manera, pude evolucionar yo y sanar heridas que yo tenía. Pude empezar a tener una mejor relación con él. Y a medida que eso fue sucediendo, me di cuenta de esta influencia que yo también tenía sobre mi papá. Algo que a mí me hacía mucho daño era el hecho de que él me enseñó a ser independiente. Pero a su vez no me tomaba en cuenta. Las palabras que yo daba no valían, o desde mi perspectiva. No quiere decir que no valieran para él. Pero pues uno como hijo no lo notaba. Como lo percibía, como sí. Que lo que tú decías, tu opinión no cuenta aquí. Exacto. Y me fui dando cuenta que con los años, al independizarme, al vivir mis propias experiencias, no había muchas lecciones de vida en ese momento que mi papá me pudiera dar, menos en la distancia. Pero cuando aprendí a aceptarlo y aprendí a entenderlo, a fluir con él, empecé a ver que su sabiduría sí me ayudaba, sí me servía. Y pude empezar a notar, pude empezar a tomar más en cuenta sus consejos. Y de esa misma manera, él también pudo empezar a escuchar más mi voz, a tenerme más en cuenta. Y el día de hoy yo siento que mi papá me toma mucho en cuenta. Claro. Así como yo lo tomo en cuenta, para mí sus consejos son muy importantes. Porque me he dado cuenta que él ya recorrió muchos caminos que yo no he vivido. Y eso me ayuda a tener una perspectiva, a tener una guía. Y así no pensar en falso. Porque sabes que es fuerte y cansado tener que descubrir todo por ti mismo. Es fuerte. Hasta cierto punto, cuando tú escuchas cada consejo de tu padre, te evitas ciertas cosas en la vida. O sea, es como que es como un puente en la vida. Pudieses pasar al vacío sin ningún puente que te va a costar toda una vida descubrir lo que tu padre quizás ya descubrió y que ya tiene el secreto para que tú llegas más ligero y fácil al destino. Así es. Y siento yo que funciona así. Funciona en nuestras vidas como hijos. Y hay un claro ejemplo de esto que encontramos en la Biblia, que es el hijo pródigo. Y el hijo pródigo, vemos que el padre que tenía era un padre perfecto, porque si entramos en contexto, Jesús estaba dando esta parábola que el padre era Dios y te vas dando cuenta, así como a veces demandamos, ok, queremos un buen padre o quizás tenemos ciertos detalles de nuestros padres que nosotros vemos,
pero en realidad no nos fijamos del hijo. Y este hijo tenía todo, demandó todo. Oye, quiero todos mis derechos, todo lo que me pertenece. Tengo la edad adecuada para obtener mis derechos. Y es que ahí viene el gran detalle. Uno de niño a la edad de adolescencia siempre se hace estas cuestiones y dice, ok, a la edad de tal ya puedo yo decidir por mí solo y a que cumpla la edad correspondiente para hacer lo que yo quiero. Y te vas dando cuenta que llegas en una temporada tan dura y te dices, ok, ¿será que hice la buena decisión de tomar, o sea, de salir tan luego en donde quizás mi padre me tenía en un lugar seguro? Sí. Porque tú no te das cuenta de la vida, qué tan duro es allá afuera cuando tú vives en un hogar estable. Bajo la sombra de tu padre. Sí, bajo la sombra de eso. Y te vas dando cuenta que la vida es difícil cuando tú empiezas a caminar solo y tú tienes esa experiencia en particular en primera mano. ¿Qué hice? En primera mano me puedes hablar de eso porque a tu temprana edad saliste de tu casa y tomaste ciertos rumbos que para mí yo admiro de que tú hayas tomado ese coraje de decir, de descubrir, ok, quiero hacer lo que realmente yo creo que ahora eres más fuerte, no eres la misma persona, has cambiado y tienes un enfoque y una perspectiva diferente de lo que quizás hubiese sido o lo que fue en un pasado. Claro, creo que tiene mucho que ver el tipo de carácter y la personalidad que cada uno tiene. Eso. Siento que mi carácter es muy temerario. Siempre, aparte de las enseñanzas que me daba mi papá, como te digo, pues el tipo de infancia, el tipo de vida que tuvo mi papá era una vida un poco solitaria, por no decir muy solitaria. Y eso lo enseñó a ser independiente, a pelear solo, hasta el momento en el que encuentra a Dios y Dios empieza a cambiar su vida. Pero mi papá, siento que de alguna u otra manera transmitió eso a mi vida. Y mi carácter, al ser muy parecido al de él, por eso chocaban, ¿no? Porque él era independiente y yo tenía que estar bajo su... Y al yo sentir eso mismo, tal vez viene en mi sangre, tal vez no. Tiene que ser eso, porque... Sí, pero entre sus enseñanzas, él me enseñó a trabajar muy joven. Él quería lo mejor para mí. Pero eso también me hizo, pues, dudar de todo. La misma Biblia, algo que a mí de la Biblia siempre se me quedó es, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Y el que no trabaje, que no coma. Son como... Esas palabras eran las que se grababan en mi corazón y creo que eran también tanto por la crianza como por mi carácter. Así que yo, al también tener estas disyuntivas con mi papá, pues yo decía, pues, si no me está aportando, pues tengo que hacerlo por mi cuenta. Y fue erróneo tal vez porque también por una semilla de rebelión, de rebeldía, tal vez algún tipo de rencor, porque... Como te digo, los papás cometen errores que hacen daño a sus hijos también. Claro. Y aprendiendo a ser un hijo, pues lo mejor fue apartarme, Pero lo que me doy cuenta es que en esa época mi papá no, o sea, siento yo que Dios permitió que fuera así porque los consejos que mi papá me podía dar en ese momento no podían ser los mejores para esa etapa de mi vida porque esa etapa fue en la que mi papá no tuvo a nadie. No tuvo a nadie que lo ayudara, que le enseñara a cómo debía tratar a su hijo. ¿Me entiendes? Claro, ahora ha mejorado por... Sí, yo sentía, no logro una conexión con mi papá. Porque en ese momento, tal vez fue el momento en los que él estuvo solo y aprendió solo. No había un Dios en su vida que lo guiara y que le enseñara a tomar sus pasos. Sí. Entonces, al llegar a ese confrontamiento con su propio hijo, yo me imagino que mi papá se sentía muy lastimado porque mi papá estaba haciendo lo mejor que podía por mí. Claro. Y al no poder tener una conexión, me imagino lo que su corazón sufría. No solo estaba guerreando con todo lo demás, sino también estaba guerreando en casa. Que para mí era la misma perspectiva. Yo estaba guerreando con todo lo de afuera y también estaba guerreando en casa. Pero a medida que Dios fue tocando mi corazón y fui viendo todo esto, que no debía ser la guerra, sino la paz, me di cuenta que en esa etapa de mi vida
los consejos de mi papá han sido mucho más certeros. Obviamente, en aquel momento, como los consejos que mi papá no me podían dar de su boca como tal, hubieron muchos consejos que me dio con su testimonio, en la manera en que él vivía, en la manera en la que él actuaba. Y de ahí aprendí muchas cosas. Y los consejos que me dio también los tomé en cuenta. Por ejemplo, el trabajo duro, como tú dices, el emprender, la astucia, muchas cosas que yo veía en él y que él sí pudo darme de su boca, sí las guardé. Pero las guardé dentro de mi orgullo, como que, ok, yo lo estoy tomando y lo estoy aprendiendo. Pero con este conflicto que yo tengo, yo no se lo hago saber tampoco. Pero yo trataba de poner en práctica eso fuera. Fuera, claro. Fuera. Porque había un conflicto entre él y siento yo que era también un principado que no permitía que nosotros pudiéramos conectar. Era un principado porque cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene un propósito con tu familia, Él intenta atacar eso. Claro. Al no ser conscientes nosotros de eso, pues caíamos en la red del enemigo. Y aunque Dios iba haciendo a paso firme, era un poco más lento porque nosotros mismos lo estorbábamos. El día de hoy yo siento una afinidad con mi papá que nunca antes había sentido. Hay una plenitud. Sí, brother. Hay una relación que no es una relación perfecta. Pero que Dios siento que me apartó de su sombra para que yo pudiera entenderlo a él y él pudiera entenderme a mí. Para que tal vez él pudiera verme con cierta igualdad, con cierta... Que nuestros caracteres pudieran conectar mejor, porque al estar yo solo, él ya también como que identifica que yo he vivido cosas que él no puede entender. Hay cosas que puede entender a él haber vivido una etapa, una infancia distinta, pero con características similares. Tal vez él no vivía en una dictadura, pero no tuvo que correr de su casa por este tema, pero sí también tuvo un padre ausente. Claro. Yo no lo tuve porque la vida me lo puso así, pero lo tuve por elección. O sea, son situaciones distintas, pero te afectan de manera similar. Y ahora, en su adultez, cuando él comienza a tener la guía de Dios, cuando él empieza a ser introspectivo en su vida y a tratar de cambiar todas esas cosas, que podemos decir que es como ese proceso en el que yo estoy atravesando ahorita, ahora sus consejos sí me sirven y ahora todo tiene sentido. Y digo, wow, Dios permitió que todo esto funcionara de esa misma manera para traerme al punto en el que yo estoy. Porque si yo hubiera tenido una buena relación con mi papá, no estaría donde estoy hoy. Todo eso afecta para llevarte a tu propósito. Tú no te das cuenta en el momento porque piensas que solo ves un panorama cegado, como que, ok, esto es lo que hay ahorita y creo que se construye una falta de perdón, al final del día se construye como un rencor, es la palabra que estaba buscando, dentro de tu corazón al pensar de que todo lo que la instrucción que te estaba dando tu padre, quizás tú lo percibes como que esto no está bien, no debería ser así. Uh-huh. Pero llegando a este punto, todo es fundamental para nuestra vida. Cada consejo que dan nuestros padres es fundamental y va a tomar forma en el momento debido. O sea, hay cosas que te dan para tenerlo en una caja. Yo siempre digo que hay consejos que se te dan que no es para el momento, sino que lo puedes usar para un momento específico cuando llegas a enfrentarte a la vida. Esta frase me encanta bastante. Tú puedes prepararte. Nosotros aquí en Next Level siempre pensamos eso. Hay una preparación para llegar al destino. Entonces, tienes que estar preparado para llegar en la vida. Cuando estás enfrente a la situación, tú no te vas a preocupar de nada. Y esto te hablo en mi experiencia ahora. Mi papá me instruyó en varias maneras. En este país he pasado varios procesos y gracias a Dios todo lo esencial, lo básico que mi papá pudo influenciar en mi vida, siento que mi vida ha sido muy ligero al entender esto, al ser un poquito más, ok, mi visión no se queda tan corto en lo que quizás está pasando en mi vida, sino que al contrario. Así es, lo comparto, sí. Creo que siento que él es alguien muy paciente en muchas áreas en su vida. No, esto se va a mejorar, no se termina aquí. Si yo he podido salir desde allá de la nada, donde no había nada, y ahora donde estamos, entonces
todo es posible, decía. Y ahora con Dios, y él añade esto, por mí solo pude caminar y ahora con Dios es mucho mejor. O sea, con Dios es el que determina tu destino. Y eso ha traído esa seguridad en mi vida de decir, yo creo que todas las cosas es posible con Dios. Te vas dando cuenta que Dios puede mejorar tu relación con tus hijos, puede mejorar, puede cambiar el estilo de vida que tienes. Yo te diría en primera mano el estilo de vida que teníamos como familia sin Dios. Me daba cuenta, era una familia disfuncional. Era una familia con muchos conflictos. Ahora los hay también, solo que ahora con Dios. No significa que tú buscas a Dios realmente no haya conflicto. Hay una frase que me encanta bastante. Paz no es la ausencia de conflicto, sino paz es a pesar de los conflictos, sigues confiando en Dios. Wow. Y que tu relación pueda crecer también con tu familia y con Dios. Yo creo que todas las familias tienen problemas y por eso hacemos este espacio para hablar de esto, de sentarse y decir, hacer estas preguntas. ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito hacer para que esta familia tome otro rumbo, empieza a crecer, empieza a establecer vínculos? Y tu influencia como hijo comienza a hacer eso. Eso es algo que yo siento que he experimentado. Al entender todo esto y empezar a tener una buena relación con mi papá, siento que mi influencia como hijo, aún en la distancia, ha cambiado el rumbo hacia el que va mi familia. No solo es mi rumbo, sino también es el legado que ellos tenían. Yo me hago responsable de ese legado. Claro. Y comienzo a influir. Y comienzo a tomar parte en mi familia. Comienzo a decir, ok, yo como hijo no estoy aquí solo para recibir, sino también para dar a mis padres. A mis padres y a mis hermanos. Yo por lo menos en el caso como primogénito. Entonces... es más demandante. Sí, te das cuenta que hay un legado. Que Dios también tiene proyectos generacionales. Porque me he dado cuenta que Dios tiene proyectos que empezó con mi abuelo, que pasaron a mi papá y que ahora llegan a mí. Afectan tu vida al final del día. Porque quizás tú no lo percibes tan de primera mano, ¿no? Pero te das dando cuenta, oye, pero mi papá estaba haciendo en su edad y ahora eso es algo que no te das cuenta. Intencionalmente no estás buscando eso, pero llega. Eso es el legado que al final del día estás cargando. Uno ve la magnitud de la obra y la mano de Dios. Claro. Cómo afecta en tal vez pequeñas cosas que tus papás inculcaron en ti o proyectos que tu papá tuvo en la antigüedad. O en la antigüedad, como sea. Pero que tuvo antes, que tuvo en el pasado. Y que ahora se están manifestando también en tu vida. Claro. Son pequeñas cosas que uno dice, wow, o sea, esta relación con mi papá tiene que ver. Y por eso es importante tener en cuenta que para poder ser un buen padre hay que aprender a ser un buen hijo. Y hay que sanar todas estas heridas, hay que perdonar, hay que soltar ese pasado y poder avanzar hacia el futuro. Reconciliarte con tu padre si es necesario, reconciliarte también contigo mismo, dar ese espacio de decir, reconocer en dónde estás, ver el panorama de vida que estás llevando ahora. A mí me hace recordar, estaba hablando del hijo pródigo hace unos segundos y quiero llevar esta reflexión pensando que el hijo pródigo había tomado las decisiones que él quería, su deseo, lo que él quería y no lo llevó a nada porque él tenía todos los consejos que recibía, no los ponía en práctica. Viendo el panorama en donde se encontraba en un momento difícil y dice, ok, quiero regresar y yo creo que la figura paterna extraordinaria que existe y que es perfecto es Dios. Y eso nos da a reflexionar que Él estaba dando una segunda oportunidad para el hijo pródigo y decir, tomar esa decisión, quiero regresar. Esos consejos que al final del día puedes retomar y puedo cobrar vida en tu vida si tú empiezas a poner en práctica y decir, ok, sí, está en lo correcto. Sí. Siento que es parte de volverse un hombre, ¿sabes? Claro. Aprender a ser un buen hijo, parte de volverse un hombre. Así es. Entender que los errores de tu pasado, de tu papá, no tienen que marcar tu vida. Y si la marcaron, no permitir que sigan haciendo así. Claro. Tú tienes que lo negativo al final del día. Detenerte y buscar solucionar eso, tú como hombre. Sí. Así que, sí. Para poder llegar a ser el día de mañana mejores, hay que tomar la determinación y marcar una diferencia hoy. Claro. Comenzar a caminar en un rumbo distinto. Así que bueno, los invitamos a que
tal vez se detengan a pensar un poco en esto. Si tal vez la relación con tu papá te afectó, te afecta en algo el día de hoy. Aunque digas que no tienes rencor, aunque digas que no te importa, aunque digas que nunca estuvo presente, la ausencia de un papá también marca mucho la diferencia. Si tal vez esa figura paterna la encontraste en otro lado, sé un poco retrospectivo y date cuenta de qué puedes mejorar, de si hay una oportunidad de mejora. Así tu papá no te quiera ver, así no haya la oportunidad de tal vez ya tu papá no está contigo, ya no puedes hacer mucho. Te puedes perdonar a ti mismo y puedes cambiar, puedes buscar lo bueno y olvidar lo malo. Así que yo creo que lo mejor es buscar esa figura paterna, Claro. en el Padre Celestial. Así es, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. La figura paterna, si no tienes una figura paterna actualmente, la figura paterna que puedes tener a adoptar y que te adopta al final del día como hijo es Dios. Tiene una segunda oportunidad para ti. Él quiere llevarte a tu destino. Él quiere sacar la mejor versión de un hijo en ti. Así que está en ti en descubrir eso. Así que bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Nos vamos en este espacio. Pero yo quiero invitarle a nuestro público antes de irnos de que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en Instagram, en Spotify. Tenemos buen contenido para ustedes. Estamos trabajando en esto también en nuestras redes sociales. Álvaro Rey y mi nombre es Steven. Gracias por estar ahí con nosotros. Así que bueno, chao, chao.